Bueno, a Florencia también que apareció de manera virtual. Bueno, felicitaciones también. Ustedes tienen administración y contabilidad y los talleres anuales, ¿sí? ¿Alguna materia más o esas tres son? No, no, pero digo, las materias que son anuales de la carrera, ¿son administración, contabilidad y taller? No sabía que administración era anual. Anual es... Sí. Bueno, vamos a empezar la parte atentos aquí, porque fíjense, a ver si se escucha bien ahí, sí. Fíjense algo, nosotros hemos visto los estados financieros en general, vamos a poner la parte de abajo también, completar, la corriente de resultados, y una vez que los estados financieros están difundidos, que se revelan, lo importante es ver qué información surge de los estados financieros. ¿Sí? Quienes van a tomar decisiones tienen que ver qué información te está brindando. Por eso aparecen esto que son las herramientas, ¿sí?, básicas para el análisis de la información financiera contable, que es la difundida a través de los denominados estados financieros. Típicamente, lo que más se analiza son el estado de situación patrimonial y el estado de resultados. No quita que no pueda haber algún tipo de análisis sobre el estado de evolución del patrimonio neto, que lo vieron también, y sobre el que no se ve en esta materia, que es el estado de flujo de efectivo. Entonces, fíjense, en este sentido, objetivo del análisis e interpretación de los estados contables o estados financieros. Saber el significado de las partidas que componen los estados financieros y la forma en que fueron elaborados nos permite entender la información económica, financiera y también patrimonial, que falta decir ahí, ¿sí?, financiera y patrimonial, contenida implícita o explícitamente en ellos. A partir de ese conocimiento podemos analizar económica y financieramente, vuelvo a insistir, y patrimonialmente también, ¿sí?, lo que nos dará herramientas para estimar su comportamiento futuro. Acá va a haber una serie de herramientas. Te aclaro que hay libros que tratan sobre los varios indicadores. Vamos a bajarlo un poquito. Primero, análisis financiero. Fíjense. Análisis se realiza básicamente en dos formas. En forma dinámica y en forma estática. Sí, en general, el estado de situación patrimonial ya tiene información que es estática, porque cuando uno tiene en el estado de situación patrimonial, uno dice, bienes de cambio es 35.500.000 pesos, ¿qué está diciendo? Concretamente, si uno dice, bienes de cambio de 35.500.000 pesos. Vamos a ponerle el tiempo. En cuanto al tiempo, información de qué tiempo implica. Cuando uno dice, el rubro viene de cambio de 35.500.000, ¿a qué se está refiriendo? ¿A que en el último año hubo eso?
se está refiriendo a un momento concreto. Por ejemplo, que se diga hoy, 29 de octubre, hoy es 35.500.000. ¿Significa que ayer fue 35.500.000? No. ¿Y que mañana va a ser 35.500.000? No. Es una información de tipo estática. Muchas veces, cuando se refiere, este sería el estado de resultado abajo, al estado de situación patrimonial, también denominado balance general, se dice que es una foto. Es la foto concretamente de un momento dado. Como que se le está viendo a un niño que en el tema del crecimiento, en donde cambia mucho, se toman fotos. ¿Y qué uno ve? Un niño muy chiquito, después un niño un poco más grande, pero no ve la película cómo transitó para que crezca. El estado de situación patrimonial también viene de cambio, 35.500.000 y después es 45 millones. Ah, es mucho más. ¿Y cómo? Son dos fotos nomás. Dos fotos que podemos comparar, pero dos fotos de dos fechas distintas concretamente que estamos comparando del estado de situación. Entonces es estático. El estado de resultado, si decimos ventas, por ejemplo, que es el primer rubro que aparece, ¿es lo mismo que decir viene de cambio, venta? El saldo que figura ahí, ¿qué diferencia hay? El saldo de venta con el de, creo que quedó claro, de bienes de cambio. Si el de saldo de venta decía 35.500.000, se refería a hoy, 29 de octubre. Si el saldo de bienes de cambio, digo, si el saldo de venta dice 40 millones, ¿a qué se refiere? A las ventas de todo el periodo, se refiere a todo el ejercicio. Supónganse, si fuera 29, sería desde el 30 de octubre del año 2024 hasta el 29 de octubre del año 2025. Todo el ejercicio económico. A ver, vamos calculando. ¿Muestran lo mismo entonces las cuentas de resultados? No, porque las cuentas de resultados serían como la película, lo que se fue vendiendo durante todo el ejercicio. ¿Por qué fue cambiando bienes de cambio? Sí, porque hay compras que se van haciendo, sí, que van haciendo crecer y porque se van vendiendo. Entonces, venta es parte, la parte de las compras de los bienes de cambio que desaparecen de bienes de cambio, ¿a dónde va? Cuando se venden los bienes de cambio, ¿a qué cuenta van? Bien que estamos en la última materia. Venta va el ingreso por venta, pero lo que figuró como que se compró de bienes de cambio no va a venta. ¿A dónde va? Las compras de bienes de cambio, ¿a qué cuenta van cuando una vez se vende? Mientras que no se venden, están en bienes de cambio, ¿o no? ¿Estamos todos de acuerdo o no? Y cuando se venden, ¿a qué cuenta va? Eso saben todo. ¿A qué cuenta va? ¿Mm? Ninguno. No va a decir a dónde va. Cuando mercadería descargan, ¿contra qué cuenta descargan? Cuando acreditan mercadería. Porque cuando compran pueden hacer contra proveedores o no. Puede ser mercadería a proveedores. Cuando se compra mercadería o no. O mercadería Banco Nación Argentina si se paga contado. Y cuando mercadería se acredita, ¿qué cuenta se debita? No se debita venta. Ah, costo de mercadería vendida. ¿Sí? Entonces, mientras que las ventas, que son parte de la película, están en la cuenta venta, la otra parte está en la cuenta costo de mercadería vendida. Estamos. Entonces, es como una especie de dinámica, son cuentas dinámicas y no estáticas. Nos permite comparar el comportamiento de las variables claves a través del tiempo. En cambio, estática nos permite analizar variables claves dentro de un periodo específico analizado aisladamente. Fíjense acá, y una cuestión importante. Dice, el método de análisis de los estados financieros. Dice, análisis horizontal, fíjense un poquito, análisis horizontal y análisis vertical. Dice, compara partida de los estados financieros en
varios periodos, compara dos o más partidas dentro del mismo periodo. Miren, para que se vea esto. Correcto. Entonces, por ejemplo, si tomamos aquí créditos, tendemos $8.000. Entonces, esa es una comparación horizontal. Colocamos acá 29 de octubre del año 25. ¿Qué colocamos en el posterior? Estoy comparando crédito con crédito, ¿no? ¿Qué será? Completen. 29 de octubre. ¿Será? Que en el año 25 ya sabemos cuánto es en el año 26. ¿Sabríamos ya? Seríamos re inteligentes nosotros. Tendríamos que ir al futuro, digamos. ¿Del año? ¿De qué año será? 24. Entonces comparamos del año 24. ¿Está? Si, por ejemplo, compararíamos mercaderías con crédito, que sería vertical. ¿Por qué? Porque estamos comparando dos elementos en el mismo periodo. Entonces la comparación es vertical. Horizontal es cuando estamos en periodos distintos y si estamos dentro del mismo periodo, la comparación es vertical. Comparar, por ejemplo, cuánto representan los gastos de administración sobre las ventas totales. Esta es una comparación de tipo vertical. Entonces, tenemos que ver porque son las herramientas que vamos a tener de los estados financieros que nos van a permitir hacer este tipo de comparaciones. Ya lo vamos a ver porque ahora van a ver en qué consiste. Entonces, ¿qué tenemos? Dentro de las herramientas utilizadas para llevar a cabo los análisis están las razones financieras y los análisis comparativos de estado financiero, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y costos. Concretamente. Y ahí entramos a ver lo que concretamente nos interesa. Fíjense, ratio financiero. ¿Qué nos interesa ver? Sobre liquidez, sobre la actividad, sobre el endeudamiento y sobre la rentabilidad. Entonces, liquidez, capacidad que posee una entidad de hacer frente a sus deudas, pero no a todas sus deudas, a las deudas que vencen en el corto plazo. ¿Tá? La liquidez es la capacidad de cancelar las deudas que vencen en el corto plazo. Actividad permite analizar el ciclo de rotación de los elementos seleccionados. Por ejemplo, los bienes de cambio, cómo rotan en un determinado periodo. ¿Para qué están destinados los bienes de cambio? Para venderse. Queremos saber cómo rotan concretamente los bienes de cambio. Endeudamiento es la medida, es en qué medida las distintas fuentes de financiación ayudan a financiar los diferentes activos. ¿Para qué contraemos pasivos, por ejemplo? Para financiar el activo. Entonces, ¿cómo ayudan a financiar? A ver, ¿está más financiado por pasivo o por patrimonio neto? Este es los indicadores de endeudamiento. Rentabilidad.
sus resultados materializan la eficiencia en que los directivos han utilizado los recursos. Entonces vamos a ver si el rendimiento es bueno o no en relación a los recursos que utilizaron para obtener esos rendimientos. Vamos al índice de liquidez. Ahí nos da 2, que yo le voy a agregar 3. ¿Qué dice ahí? Índice de liquidez mide la capacidad de una empresa de convertir sus activos en caja u obtener caja para satisfacer sus pasivos circulantes. Es decir, miden ¿sí? la capacidad de la empresa de pagar. No me gusta el término solvencia cuando es liquidez, sino que tenemos activos suficientes en el corto plazo para cancelar los pasivos. Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor capacidad de pago en el corto plazo, no sé quién puso eso en solvencia, no está bien, capacidad de pago tiene la empresa. Por ejemplo, creo que debe aparecer, ahí está, yo le voy a agregar 1. En general, son conscientes, son razones o índices, es decir, cociente, ¿sí? En donde nos muestra, por ejemplo, total de activo circulante sobre total o activo corriente, pueden agregar, pueden cambiar ahí, anoten, que tal vez el profesor le tome en ese sentido, que la razón de circulante, ¿sí? La primera de liquidez es la de que es activo corriente sobre pasivo corriente. En vez de colocar total de activo circulante sobre total de pasivo circulante, coloquen, anoten, porque por ahí le tomo de otra manera, total de activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Qué integraría el activo corriente que nos dice ahí? Les pregunto. Mirá que miramos y estuvimos siempre con la exposición. ¿Cuál es el primer rubro del activo corriente? Empecemos porque sabemos. No empecemos a tirar buzón porque sabemos concretamente. ¿Cuál es el primer rubro que aparece en el activo? Caja y banco. ¿Qué le sigue? Que sigue en el activo corriente, que también es muy líquido. Inversiones. ¿Qué le sigue? También es bastante líquido. Crédito. Crédito y otros créditos, ¿no es cierto? Un conjunto son los créditos. Y hasta bienes de cambio. Por lo menos los bienes de cambio que se van a hacer dinero dentro de el año desde el cierre del ejercicio de ese estado, de esos estados financieros. Es decir, que al otro que ya van a estar convertidos en dinero, por lo menos en el término de un año desde el cierre del ejercicio. ¿Está? Entonces, ese es uno. La de prueba del ácido es total de activo corriente menos inventario, es decir, también tomen de nuevo, tomen lo que le estoy diciendo porque le estoy cambiando un poco los componentes. La del circulante que le dije, en vez de colocar activo circulante, poner activo corriente sobre pasivo corriente, ¿sí? Y en la otra, activos corrientes, menos bienes de cambio, menos bienes de cambio. El inventario está referido a los bienes de cambio. Entonces, activos corrientes, menos bienes de cambio para que también ustedes puedan recordar más fácil, porque creo que siempre pusimos de esa manera y van a recordar más fácil los términos, ¿sí? De estos indicadores, ¿sí? Sobre el pasivo corriente, sobre el pasivo corriente. Y la otra, la liquidez inmediata. Perdón. Ese que no está ahí, agregue, que es el que llaman de liquidez inmediata, que es lo que va en el numerador, más inversiones. Es decir, que le está, o si no, activo corriente, menos viene de cambio y crédito, ¿no es cierto? Sería lo mismo que caja e inversiones. Estamos tomando los activos claramente más líquidos de todo,
sobre el pasivo, por los que típicamente son los que se destinan a pagar las deudas, concretamente, que serían el dinero o las inversiones. ¿Está? Sí, activo corriente menos bienes de cambio sobre pasivo. A ver, si el indicador es mayor a 1, siempre es mejor en estos indicadores, ¿está? Cuando el indicador es mayor a 1, es mayor en la capacidad de pago. Entonces, en el indicador es mayor a 1, significa de que hay más, ¿sí? Los activos corrientes son mayores a los pasivos corrientes, ¿sí? Como para poder cancelarlo en el corto plazo. ¿Está? Supónganse. Entonces, ¿qué significa? Que sumamos caja y banco más inversiones, más créditos, más otros créditos, más bienes de cambio, y son 100.000. Y el pasivo es 80.000 corriente. Por lo cual hay más activo corriente que pasivo, nos va a dar más de 1, que significa que hay una buena capacidad de pago para cancelar los pasivos en el corto plazo. Si es igual, ¿qué implica? Que hay justo activos corrientes para cancelar pasivos corrientes en el corto plazo. Si hay menos, es bastante negativo porque tenemos menos, ahí estaríamos mal porque estamos hablando de todos los activos corrientes, ¿no es cierto?, en sí. Aquí, cuando estamos eliminando bienes de cambio, significa que estamos viendo activos que son más líquidos concretamente, que estarían ahí. Entonces, si eliminamos bienes de cambio arriba, caja y banco, ¿qué más? Tomen de cuenta hay algo más. Caja de banco, más inversiones, más qué, más crédito y otros créditos. Eso estaría ahí arriba. ¿Estamos? Y ese sería el de la prueba del ácido. La prueba del ácido. Entonces, si ahí nos da 1, dentro de todo no está tan mal. ¿Por qué motivo? Porque aparte tenemos bienes de cambio que se pueden convertir en dinero y terminar cancelando el pasivo corriente. ¿Está? ¿Qué es la liquidez entonces? El índice de liquidez que marca que hay suficientes activos de vencimiento en menos de un año, o que ya son dinero, porque si es caja y banco ya es dinero hoy directamente, que tienen condiciones de cancelar los pasivos también que vencen dentro del año. ¿Contado desde cuándo? Desde la fecha de cierre de los estados financieros. Está, si nosotros decimos bienes de cambio, por ejemplo, que el profesor le tome, le diga, acá tenemos bienes de cambio, sí, que, a propósito, que se van a hacer dinero en fecha, a partir de hoy, por ejemplo, que se van a hacer dinero antes del 29 de octubre del año 26. Y esto que se van a esto que se van a hacer dinero desde el 29 de octubre del año 26. ¿Qué le estoy marcando ahí? ¿Cuál va a integrar el numerador de los bienes de cambio y cuál no va a integrar de los bienes de cambio? Porque los que sean antes del 29 de octubre del año que viene, ¿qué va a pasar? Si cerraran los estados financieros hoy, ¿qué va a pasar? Se van a convertir en dinero y están en condiciones de cancelar los pasivos corrientes. Los otros no, porque se van a hacer dinero en el siguiente ejercicio, por lo cual el año que viene, el año 26, hasta esa fecha, no van a poder cancelar los pasivos. Ese es el índice de liquidez. Fíjense, permite medir la liquidez de la empresa en el corto plazo, establece si la empresa posee suficientes activos corrientes, fíjense que ahí dice justamente los activos corrientes, ¿sí?, que puedan ser convertidos en dinero para satisfacer el pago de las deudas a corto plazo. Mide el número de veces que los activos circulantes del negocio cubren los pasivos de corto plazo. Supónganse que el primero que está ahí arriba nos da 2. ¿Qué significaría? Supónganse que yo le digo, le tomo el primero y le digo, el índice de liquidez de circulante nos da 2.
¿Qué me contestarían? ¿Qué significa? No, no tiene ningún significado que dé 2. ¿Qué está en el numerador? Todo el activo corriente. ¿Qué está en el denominador? Todo el pasivo corriente. ¿Qué significaría que dé 2? ¿No le da sensación de doble? ¿Qué es el doble? Que hay el doble de activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Está bueno entonces ese número? Sí, porque hay más que suficiente, doble de activo corriente para cancelar los pasivos corrientes en el corto plazo. Bueno, índice de actividad y rotación. Mide la eficiencia con que la organización hace uso de sus recursos. Mientras mejores sean estos índices, se estará haciendo un uso más eficiente de los recursos utilizados. Acá vamos a ver algunos de rotación. Por ejemplo, pueden ser, y ya después les voy a mostrar, el índice de rotación de inventario, es decir, cuántas veces se vende el inventario, o sea, los bienes de cambio. ¿Cuántas veces rotan en el ejercicio? Por ejemplo, si es un supermercado o una tienda de ropa, ¿es importante que se mueva muchas veces o no? Sí, porque ellos quieren vender muchas veces durante el año los bienes de cambio. Índice de rotación de activo fijo, eso serían, si es de rotación de activo fijo, es sobre, ¿qué? ¿Qué activo estamos hablando? Bienes de uso, bien. ¿Está claro? El de arriba es el de bienes de cambio y el segundo es de bienes de uso. ¿Cuántas veces se cambian los bienes de uso durante el ejercicio? Índice de rotación de activos totales. Es del activo total. ¿Cuánto rotamos los activos totales? Índice de rotación de cuentas por cobrar también. Y el índice de rotación de cuentas por pagar en el caso del pasivo. Vamos al ciclo de la operación según el tipo de ente. ¿Qué tipo de ente tenemos? La manufactura, es decir, la industria, la empresa comercial y la empresa de servicio. En realidad también tenemos los productores que están acá afuera, porque los productores también tienen un ciclo. ¿Cuál es el ciclo más largo? El de manufactura, o sea, la industria, los que adquieren las materias primas y las tienen que transformar en algún producto final. ¿Por qué? Porque aparece primero la necesidad de dinero para, o de deuda, ¿sí? O de endeudarse para adquirir ¿qué? Los factores de producción, típicamente las materias primas, ¿sí? Que tienen que adquirir para este ciclo, transformar a través de esas materias primas en integrarlas en un proceso de producción y de ese proceso de producción convertirlas en el artículo final y posteriormente cobrar, convertirlas en dinero si es dinero o vender en forma financiado y después viene dinero de nuevo una vez que se cobra. Es un ciclo bastante largo, ¿sí? Un ciclo bastante largo, por lo cual requiere buena financiación ese ciclo de operaciones. El comercial es dinero, mercadería para vender directamente, que se están en los expositores, digamos, para vender en las estanterías, y el crédito contra cliente o dinero en sí. Y las empresas de servicio, concretamente, tienen que prestar servicio, por lo cual es dinero, ¿sí? Y posteriormente la prestación de servicio y se convierte de nuevo en dinero. ¿Cuál es el que lleva menos tiempo? De dinero a dinero. La prestación de servicio. Y tenemos los índices, fíjense. Volvemos. Porque estábamos hablando de la rotación. Si estábamos hablando de rotación, índice de rotación de inventario. Costo de venta sobre el inventario. ¿Qué nos va a decir? El resultado expresa el número de veces, el número de veces indica el número de veces que el inventario rota durante años. Entonces, ¿qué es lo que tomamos arriba? Costo de mercadería vendida. ¿Qué tomamos abajo? ¿Qué era inventario?
Yo no vaya, bienes de cambio, ¿sí? Si, por ejemplo, da 2, ¿qué significa? Costo de mercadería sobre bienes de cambio, 2. 2, exactamente, las ventas. Índice de rotación de activo fijo. Venta sobre activo fijo. También el número de veces indica el número de veces que pudieron rotar los activos fijos durante el año. El índice de rotación de activos totales, venta sobre activos totales, el resultado también expresa el número de veces cuánto rota el activo total en relación a las ventas, que es el ingreso fundamental para el cual está destinado el activo total. Por ejemplo, fíjense, ahí para calcular la rotación del inventario necesitamos el costo de venta 6.000 sobre la bienes de cambio que son 1.000. Entonces, 6.000 sobre 1.000 nos da que rotó 6 veces. Sumamente bien, digamos. ¿Vende mucho? Sí. ¿Es un negocio importante esto? ¿Es un negocio a rotación o es un negocio a margen? ¿Cuáles son los negocios a margen? El margen ese que estuvieron viendo con la profesora, el margen bruto de venta, que no venden mucho, por lo cual el margen que me debe dejar cada venta debe ser importante. Por ejemplo, no sé, un concesionario de automóviles. ¿Se pasa vendiendo autos o no? No. Gana poquito por cada uno, gana así como con cada paquete de yerba mate que vende sí, cualquier, no sé, un kiosco. No. Tiene que tener un margen que es importante. ¿Por qué? Porque vende pocas veces los automóviles. En cambio, los otros son productos de venta que se venden muchas veces y entonces rota, por ejemplo, bueno, no sé si tantas veces como acá, pero que rota mucho. Índice de actividad, índice de rotación de cuentas a cobrar sobre venta, tomando la venta el periodo de 360. Entonces, tomamos una cuestión temporal que nos va a decir el resultado expresa el número de días, indica el número de días que las empresas tardan en cobrar sus ventas o sus ventas a crédito durante el año. Entonces, cuentas a cobrar sobre ventas, pero tomamos todas las ventas. No, tomamos solo las ventas que se hicieron a crédito, porque si no el denominador estaría tomando las ventas también al contado. Entonces, ¿qué se toma arriba? Las cuentas por cobrar. ¿Qué se toma abajo? La venta, pero que solo que se hicieron a crédito. ¿Qué cuentas contables van arriba? ¿Qué rubro va arriba? Créditos. ¿Qué rubro no va arriba? Que tiene que ver con la financiación. Otros créditos. ¿Por qué va crédito y por qué no va otros créditos? Esa puede ser una clara pregunta del examen. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué rubro va arriba? ¿Sí? De colocar. ¿Por qué va crédito y no otros créditos arriba? En este. ¿Qué diferencia hay entre crédito y otros créditos? Porque todos son créditos en definitiva. ¿Por qué te has separado crédito de otros créditos? No, porque son todos plazos a plazos. ¿Qué diferencia van las cuentas que están en crédito con las que están en otros créditos? Saben eso. ¿Cuál es el origen? Por ejemplo, si un accionista todavía no integró parte del capital, ¿en qué rubro está? ¿En crédito o en otros créditos?
¿Dónde va? No, no es un rubro accionista, ¿eh? O está en crédito o está en otros créditos. ¿En cuál de los dos está? Bueno, y el índice de cuentas por pagar, de la misma manera, las cuentas por pagar sobre compra a créditos. ¿Mm? No, tiene que ver que en créditos son por cuentas, los créditos son originarios en las ventas y otros créditos es por cualquier tipo de crédito que no tiene origen en las ventas. Si estamos hablando que abajo están las ventas a crédito, los otros créditos no originan las ventas, solo los que tienen que ver con crédito. Por eso tener mucho cuidado, porque los índices tienen que tener coherencia. Otros créditos no tienen ninguna relación con venta. Sí tienen los créditos que son créditos por venta. Bueno, índice de actividad y rotación. Rotación de cuentas por cobrar muestra la velocidad en veces que la empresa convierte sus cuentas por cobrar en dinero, es decir, cuentas por cobrar en promedio sobre ingresos por venta. Tienen otro indicador. Índice de actividad y rotación. Tenemos rotación de cuentas por pagar. Muestra también las veces en que la empresa convierte sus compras de mercaderías en cuentas por pagar. Entonces, compra de mercadería sobre cuentas por pagar promedio. Cuentas por pagar promedio, ¿qué significa? Porque ahí no les aclaré. Cuentas por pagar promedio, supónganse, dividido 12 porque son 12 los meses del ejercicio. ¿Mm? El índice de endeudamiento, fíjense, refleja el porcentaje de fondos totales que se obtuvieron de acreedores, también significa la porción del activo que está financiado con, con fondos ajenos. Fíjense ahí, pasivo total sobre activo total, que va a representar el porcentaje del activo que está financiado por el pasivo. Supónganse que eso de 40, 40%. ¿Qué significa? Mi espacio. ¿Qué significa? Te da 40% ese índice. ¿Qué nos dice en términos de esto y esto? Ahí nos estaría diciendo, supónganse, ¿cómo sacamos ese índice de endeudamiento? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo hacemos? Vamos a la aplicación. Ya les coloqué ahí al lado. No, no sería. Miren bien. ¿Qué va arriba? Ah, por 100, coloco nada, 40%. ¿Qué de 40%? En este caso, ¿qué sería 40%? En lo que está financiando el pasivo al activo. Y el 60% que financia, el patrimonio neto está financiando el activo. Ahí hay un ejemplo justamente, fíjense, total de activos 12.500, total de pasivos 10.000, con lo que da 80%. Esa empresa está por quebrar, ¿no es cierto? Porque si el 80% está financiado por el pasivo, me imagino que la empresa está por desaparecer. ¿Estamos? Más razonable sería esto acá, que el pasivo financia el 40% del activo.
Indicadores de rentabilidad. Utilidad sobre venta, es en un caso, utilidad sobre activo y utilidad sobre capital para ver cómo le va a los accionistas en ese sentido. Cómo va el negocio, perdón, y cómo le va a los accionistas. Miremos un ejemplo. Resultado del ejercicio sobre ingresos por venta. Fíjense, utilidad neta sobre venta nos está dando un 16% sobre las ventas. O sea, el índice muestra que por cada peso de venta se genera 16 centavos de utilidad. Ahí está mostrando venta sobre utilidad neta sobre venta. Margen bruto, por ejemplo, margen bruto sobre ingresos por venta, 32.1%. ¿Qué significa? Que de cada venta que se hace, la ganancia es de... ¿Trabaja margen o trabaja utilidad? Buen margen, 32 puntos de ganancia, buen margen de ganancia por cada venta. ¿Sí? Por cada 100 de venta, 32 pesos con 10 es de ganancia, lo que significa 32.10%. ¿Le interesa al comerciante esto? Sí, porque estamos mostrando la posibilidad. Acá tenemos varios. A mirar este. Ustedes que le sacan la imagen, le voy a achicar un poco. Que les viene bien. Me parece bien que le saquen la imagen. Quedó muy chiquito. Ahí. Margen bruto, utilidad neta sobre venta. ¿Sí? Margen neto, utilidad neta sobre venta también. ¿Sí? En el caso de rentabilidad de activo, van a tener utilidad neta sobre activo y la rentabilidad del patrimonio, la utilidad neta sobre el patrimonio, sobre el patrimonio neto, porque los accionistas van a querer saber por cada peso que colocan de acciones cuánto obtienen de rentabilidad. Entonces, el primero mide el porcentaje de venta, ¿sí?, que cubre el costo de venta. Segundo, mide el porcentaje de venta que representa de la utilidad de la empresa. El tercero, mide la generación de rentabilidad que ofrece el activo. Y por último, mide la generación. A ver, del tercero y el cuarto. Vamos al tercero y el cuarto que son claramente comparables. El tercero, ¿qué nos está diciendo? ¿Y qué diferencia hay con el cuarto? ¿Está tomando el mismo numerador? No, en los dos casos, el tercero y el cuarto. Miren bien, este y este. ¿Toma el mismo o no? Sí, toma la utilidad neta. El denominador, ¿cuál es más grande? ¿El del tercero o el del cuarto? El del tercero, muy bien. El de tercero. ¿Qué nos medirá el tercero? La rentabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que ver con el manejo del activo, la gestión del activo concretamente, de todo el activo. Y el cuarto, ¿qué va a medir? La rentabilidad de quiénes. De quienes le hacen aporte de capital, de los accionistas. Porque va a tomar qué cosa, en realidad acá dice patrimonio, va a tomar el patrimonio neto. Entonces, como ellos ¿qué le aportan? ¿Ellos le aportan todos los activos? No, en realidad ellos aportan parte de los activos porque parte está financiado por el pasivo. ¿Cuál dará mayor? ¿Cuál dará mayor de los dos? Pregunta. Si le pregunta al profesor en el examen, si tienen estos dos indicadores, ¿cuál da mayor? ¿El tercero o el cuarto? Sí, el cuarto. Muy bien, felicitaciones. Exactamente, porque el denominador es menor. ¿Está? Entonces, sí, obviamente que la rentabilidad de la empresa es mucho menor que la del empresario. ¿Por qué? Porque el empresario, y a ver, perdón, ¿cómo era su nombre? Ingrid. Bueno, porque, digamos, el empresario obtiene
una mayor rentabilidad? O los accionistas. Como conclusión de lo que usted bien Ingrid se dio cuenta claramente que el denominador es más bajo en el cuarto que en el tercero. ¿Por qué? Y que tiene que ver con eso, la claro. ¿Por qué el empresario o el accionista obtiene más rentabilidad que la empresa? En eso está bien, pero porque, en definitiva, porque el empresario no está financiando todo el activo. ¿Está? Porque en realidad lo que financia es parte del activo, pero obtiene la rentabilidad de todo lo que genera el activo. Entonces, cuando miramos la rentabilidad de los recursos que tiene gestionado la empresa, la rentabilidad es mucho más baja, porque el total de recursos fue financiado por el pasivo, por el capital ajeno y por el capital propio. Sin embargo, el empresario no tuvo que financiar todos los activos para poder generar la rentabilidad. Por lo cual, ¿es importante financiarse con capital ajeno? La respuesta es un contundente sí. ¿Se comprendió o no? O ahí ya van al mazo nomás y dicen, vamos al recuperatorio directamente. ¿Entienden? Entonces el empresario va a tener mayor rentabilidad. ¿Por qué motivo? Porque existen pasivos. Y acá tienen los últimos indicadores. Quiero que los vean bien. Correr acá. A que vean. Ahí hay un grupo. Miren, ahí están resumidos. De liquidez. Liquidez corriente. Que era la que yo les dije. Fíjense bien. La liquidez corriente es la que yo les voy a pedir que es activo corriente sobre pasivo corriente. No me gustaba ese de circulante que le dije. Liquidez corriente. ¿Qué es liquidez corriente? Sáquenle ahí la imagen, ¿eh? Todo lo que están tomando. Liquidez corriente es activo corriente sobre pasivo corriente. Prueba del ácido, activo corriente menos viene de cambio sobre pasivo corriente. ¿Qué otra más le va a pedir el profesor de liquidez? Miré que no figura, ¿eh? La inmediata, que era sobre pasivo corriente. Si no, tienen un riesgo, hagan un desvío que no notó ahí. Si le pido la de liquidez inmediata, porque me van a contestar cualquiera de estos dos porque no figura ahí. Solvencia, endeudamiento del activo, ¿sí? Endeudamiento del activo, que es pasivo total sobre activo total. ¿Cuándo será más solvente? Cuando dé, miren bien, escuchen bien, cuando dé más alto o cuando dé más bajo ese indicador. Tenemos respeto a matemática. No sé si en contabilidad, pero en matemática seguro. Cuando dé más alto o dé más bajo. ¿Qué? No. Cuando dé más bajo. ¿Por qué cuando dé más bajo es más solvente? Lo que escucho. Si el pasivo es 80 y el activo es 100, ¿sí? ¿Es lo mismo que el pasivo sea 20 y el activo sea 100? No, queda menos, ¿no es cierto? Cuanto más activos hay para cancelar los pasivos, más solvente es el ente. Entonces, si hay más, cuanto vayan cada vez más grande sea el pasivo, menos solvente es el ente para cancelar los pasivos. Cuanto mayor sea ese indicador, más negativo es. Segundo, dice, endeudamiento patrimonial, pasivo total sobre patrimonio neto. Los escucho de nuevo. Pasivo total sobre patrimonio neto. Cuanto más alto o cuanto más bajo es mejor. Hagamos un esfuerzo, denle una alegría al profesor como le pedía.
Miren que nos estamos despidiendo, así que... ¿Qué decimos acá que es la experta en matemática? Cuanto más alto, cuanto más bajo es mejor. Fíjate bien qué es el numerador y qué es el denominador. Porque estamos hablando de endeudamiento, ¿qué es mejor, digamos, para la empresa, digamos? ¿Cuánto es más bajo o más alto? ¿Cuánto está más endeudada? Hacemos por ahí, para hacerlo en directo, porque usted me va a decir, me está preguntando al revés. ¿Cuánto está más endeudada? Exactamente. Cuanto más alto si da más de uno, significa que estamos muy endeudados, porque tiene más pasivo que patrimonio neto en realidad. ¿Eso lo hace menos solvente? Si analizamos con el de arriba, por supuesto. ¿Por qué? Porque significa que cada vez hay más pasivos que el activo tiene que cancelar. Endeudamiento del activo fijo. Patrimonio sobre activo fijo neto. Apalancamiento, activo total sobre patrimonio. Y apalancamiento financiero, ahí toma la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Sobre el patrimonio y la utilidad antes de impuestos también sobre activos totales. Vamos a lo de gestión. Rotación de cartera, venta sobre cuentas por cobrar. Rotación de activo fijo, venta sobre activo fijo. Rotación de venta sobre activo total. Y ahí va tomando cada uno que es lo que está explicado en el material. Fotos, ¿no? Asumido que por ahí en el material están a lo largo de varias páginas. ¿Eh? ¿Tiene este cuadro? Ah, está. Perfecto, me había olvidado. Está el cuadro. No hace falta. Bueno, hasta aquí vamos. Ahora conecto, no a este, porque si no nos van a ver eléctrico, y hablamos del parcial. Bien, esto está bien. Muy bien. Parcial 19, entonces, ¿cuántas preguntas van a haber teóricas? ¿Tienen 50? No. Otra vez 50 preguntas, ¿eh? No. ¿Cuántas? 10. 10 preguntas. ¿Cuántas van a ser todas verdaderas? Una. ¿Cuántas todas falsas? ¿Mm? Sí, una. Esto para que nos entendamos, porque si no, no tenemos las reglas concretamente. Vuelven a decir que estamos bienes de cambio, continuamos por créditos, otros créditos y pasivos, ¿recuerdan? Seguimos por inversiones, fuimos a caja y banco, control interno y análisis de estado financiero. Por lo menos va a haber una pregunta de cada uno de esos temas. ¿Está? Por lo menos va a haber una pregunta de cada uno de esos temas. Cada pregunta, ¿cuántas opciones tiene de respuesta? ¿Recuerdan o no? Creo que me parece que son 5, ¿no? Sí, si no